En el momento que comprar un robot de reposición sea accesible, hablemos de $30.000 comprar un robot, podréis despedir a 100 personas, porque el robot no va a dormir, no va a tomar descanso, no va a necesitar comida, ¿cierto? Se va a cargar rápidamente. Hoy día, en la programación, hay herramientas muy potentes y hay que construir el músculo, porque no es perfecto, pero está siendo mejor. Es increíble. Literal, no puedo creer que haya avanzado tan rápido. Hoy día yo le puedo decir a un cursor, créame esta aplicación, créame este producto, y no llega al 100, pero llega al 70. Y claro, hay un 30 que estoy ahí luchando con bugs y con cosas, pero me demoré un día. Sí, no, estos sonidos tan importantes que es como no podéis no estar al tanto, no podéis quedarte afuera. La gracia de los modelos es aplicarlo. Alguien de la rama científica te va a decir, no, el algoritmo, el machine learning, el AI profundo, y claro, hay una matemática científica Pero si súper el mundo no interesante. se hubiese vuelto loco por esto, no estaríamos donde estamos. OpenAI le estaba costando $10 millones. Todas las respuestas de hola, ¿cómo estáis? Gracias, que le está haciendo a la gente. Y la gente, mucha gente es cordial con ChatGPT, esto es algo que he escuchado coloquialmente, porque dicen, oye, cuando la IA se tome el mundo, quiero que se acuerde que yo era buena onda. Yo creo que hay una cosa más profunda, humana, donde tú realmente estás pensando que hablas con una persona. Hola a todos y bienvenidos a No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Yo soy Vicente Rotman, host de este programa, soy ingeniero de software y CTO de Sesti. Para el capítulo de hoy tenemos como invitado a Francisco Kemeny. Francisco, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Partamos con una pregunta sencilla, cuéntanos un poco más de ti, quién es Francisco y qué estás haciendo hoy día. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, Vicente. Y creo, para resumir, a mí me gusta investigar, soy muy autodidacta y llevo años aprendiendo cosas por mi cuenta, principalmente ayudando a empresas a aplicar tecnologías en áreas de negocio y en áreas de experiencia de cliente. Buenísimo. ¿Y en qué estás hoy en día? Hoy, bueno, estoy acá en Santiago, justamente un poco haciendo un tour con algunos de mis clientes y a puertas de subirme al e-commerce day a presentar algunos temas de tendencias de inteligencia artificial. Y hoy día, más digamos, como servicio y un poco el producto que estamos vendiendo hoy día con Kemeny Studios, que es mi consultora, justamente eso es cómo tomar las problemáticas de las empresas, principalmente banca y retail, y bajarlo a un framework que hemos desarrollado, implementar herramientas de inteligencia artificial generativa y automatizar procesos con lo que llamamos como una capa de inteligencia, tratando de salirnos del RPA y irnos a lo que son los agentes y un poco hacia lo que viene hacia adelante. Ya, después vamos a entrar un poco más en los detalles. Cuéntanos cómo llegaste a trabajar en inteligencia artificial o quizás cuál fue ese momento, como ese momento wow que dijiste necesito meterme acá. Mira, yo en el año 2000, tenía 2016 más o menos, lideraba una agencia de marketing digital. Principalmente estábamos haciendo mucho trabajo de análisis de datos de conversaciones de redes sociales. Y era muy human intensive. Había que tener 3, 4 personas analizando contenido, etiquetándolo, para hacer reportes con bajo calidad de insight. Y era bien duro el proceso de análisis en ese minuto todavía. En especial cuando no estabas metido en las áreas más matemáticas, ¿cierto? Estabas en el lado más del marketing todavía, que es de donde un poco he hecho más mi carrera. Y ahí empecé a investigar efectivamente cuáles eran los caminos para hacer uso de estos Big Data, que se hablaba en ese momento, era como la palabra de moda en ese tiempo, el Big Data. De hecho, no sé si te acordáis que salió un tema, incluso salió Sebastián Piñera en un minuto hablando de que ellos tenían una estrategia de Big Data para analizar las redes sociales. Era como, ese era el peak, digamos. Big Y Data era un término más de marketing. era un término marketero, obviamente, sí. Era el buzzword del momento, por eso lo digo. Y desapareció el concepto. Entraron otros temas, no sé qué, ya no me acuerdo qué pasó, pero como que la idea del Big Data como que pasó a segundo plano. Y yo creo que en el 2017, 2018, ya yo estaba en Accenture y trabajé mucho y muy de la mano con el equipo de Applied Analytics, un área dentro de Accenture que se enfoca efectivamente a hacer trabajos de datos. Y con ello empecé a ver cosas que estaban pasando afuera. Algunos proyectos que estaba llevando Accenture en Alemania,
en Japón, algunas cosas muy interesantes, y que partían de la lógica, de nuevo, de lo que a mí me apasiona, que es un poco la experiencia de cliente, la experiencia de usuario. Hablaban del genoma del cliente. Y empecé a investigar un poco qué significaba esto. Y en el fondo es cómo tú desde tu base de datos, de tu CRM, lo transformas efectivamente en un perfil profundo de tu comprador, de tu usuario, de tu cliente final. Y es puro análisis de data, no es más que eso en el fondo. Y ahí empecé a explorar que eran distintos modelos ergonómicos de análisis, o cuáles eran algunos algoritmos de machine learning. Y ahí empecé a entrar un poco en el mundo y investigar, y siempre he sido, como decía, autodidacta. Empecé a abrir código y empecé a probar cómo funciona PyTorch en su minuto y otros frameworks de análisis de datos. Y ha sido un proceso como bien explorativo que me ha llevado, digamos, a entender desde, sin ser técnico duro, a entender efectivamente cómo desde el negocio lo técnico apalanca y en el fondo habilita nuevas capacidades que cada vez son más fáciles de adquirir. Y hoy día estamos en un momento que es como plug and play, ¿cierto? Es como los modelos están un poco en el supermercado casi. Y, y ha sido un proceso como de aprendizaje continuo, ¿no? Al final del día. O sea, el 2018, cuando empezaste con esto, bueno, que viste que armaban este genoma, eso se armaba, que me suena un poco como al user persona, pero se armaba más como a partir de modelos de machine learning, más que una persona etiquetando, o cómo eso te llevó a machine Sí, learning o a IA. habían como varios procesos. Efectivamente, era partía de la lógica del diseño del buyer persona, de definir un segmento de cliente, pero también pasaba desde, no desde la guata, digamos, de las áreas de negocio, sino que pasaba desde los datos. En el fondo, analizando grandes sets de datos de comportamientos de compra, por ejemplo. Hicimos para una farmacia. Se tomaron todas las compras de los últimos 5 años, anonimizados en el fondo, pero se tomaron los roots, los perfiles de clientes, se analizaron los patrones de compra y se segmentaron clusters de clientes. Y de esos clusters de clientes se pintaba después un perfil. ¿Ya? Entonces salían cosas como, por ejemplo, adultos mayores con nietos, ¿ya? Que es evidente, pero no es tan fácil de cuantificar a primera, ¿cierto? Entonces, con esto, en el fondo, con estos modelos más matemáticos, llegábamos a que, en el fondo, no sé, la cartera de clientes se segmentaba en 7 grandes grupos, y esos 7 grandes grupos tenían X comportamiento, tenían X características y funcionaban o se comportaban de esta forma en el tiempo. ¿Ya? Y eso hace que este genoma, digamos, te permitiera entender mejor a tu comprador o tu cliente. Y no era solamente la mirada más del marketing de decir, mira, mi comprador es alguien demográficamente de esta manera que tiene estas 3 características que yo creo que son. ¿Cachai? Entonces, respaldar con datos en realidad cambia un poco la perspectiva de cómo tú planteas tu estrategia de negocio. Y ahí eso a mí me apasiona en el fondo, ¿no? Es decir, si yo entiendo mejor con quién estoy hablando, cómo le tengo que hablar, me es mucho más fácil llegarle con una oferta buena, con un producto claro y con un servicio que él genera valor. ¿Y cómo viviste tú esta evolución desde esos modelos en ese minuto, el 2018, hasta, bueno, los modelos que tenemos hoy día? Mira, eh, no voy a mentir, era difícil en ese minuto. Yo no vengo de las matemáticas, estudié Computer Science, pero mucho más de la experiencia de usuario, como que siempre ha sido mi área. Y el mundo matemático lo he encontrado muy complejo. Entonces miraba estos algoritmos y era, ok, esto es camino arriba, que te cuesta arriba. Y empezaron a salir los Transformers y los Pretainers, y de repente apareció GPT, y tuve la suerte de entrar en un programa beta de GPT 3.0, si no me equivoco en el 2018, ¿no? Puede ser por ahí, donde me pasaron la documentación de lo que iba a ser un API que iban a lanzar en OpenAI. Y bueno, la leí, entendí la mitad de los papers, y dije, ok, esto no lo entiendo, y de repente me dieron acceso a 3.5 al Playground, al primer Playground. Y ahí empecé a probar qué era estos generadores de lenguaje. Y ahí empecé como a cachar más la práctica. Y dije, ok, esto ya es distinto porque puedo hacer cosas con lo que yo sé que por detrás es un algoritmo,
pero que me permite a mí como usuario no tener que pensar en los datos, sino que me permite a mí pensar en la experiencia, ¿cierto? En la capa de la aplicación, digamos. Y, y ahí se me abrió la mente en realidad. Ahí empecé a entender cómo aplicar AI en lo que, de nuevo, en lo que yo entiendo, en el fondo, que es el negocio. Y me hizo mucho más sentido cuando lo empecé a ver como más palpable, ¿cierto? Entonces empecé a entender, ok, yo tengo un prompt, tengo un dato de fondo, esto me genera una respuesta. Estas respuestas eran horribles al principio, no tenían ni pie ni cabeza, pero por lo menos generaban estas secuencias. Lo que hoy día no es tan evidente, ¿cierto? Que hoy día no se entiende tanto de por qué alguien que no entiende en el fondo mira la respuesta a un GPT y es como, me está hablando, es consciente, ¿cierto? Y eso obviamente sabemos que es un error, pero en las primeras versiones tú te dabas cuenta que si tú le decías pan, automáticamente te decía mantequilla. Y eran cosas como súper lineales. Entonces esa linealidad, de cierta manera, era mucho más fácil de entender conceptualmente cómo funcionaban los algoritmos. Y ahí como que me empezó a hacer más clic el cómo funcionan estos modelos de lenguaje, cuáles eran los modelos más profundos, digamos, fundacionales que estaban detrás. Y ahí empecé un poco a entender realmente de qué se trataba todo esto. ¿Cómo lograste entrar a ese programa beta? Y esto era de OpenAI, de ChatGPT. Sí, OpenAI. OpenAI tenían 3 foros abiertos en algún minuto. Había un foro de investigación donde estaban compartiendo papers y en el fondo estaban como compartiendo en la investigación interna que estaban haciendo. Era mucho más abierto en ese momento. Y había un foro de Bueno, desarrolladores. OpenAI no viene de que alguna vez fue open source. O sea, sí, la intención era hacer open source. Creo que en ese momento nunca lanzaron algo open source realmente, pero sí compartían su research. Eh, la historia es que Musk con Altman en su visión era vamos a hacer que la AI sea abierta. Ese fue el punto de inicio. Estaba este foro de desarrolladores. En eso coincidían y hoy día ninguno de los dos está haciendo eso. No, ahora cacharon que la guerra es distinta. Eh, Estaba este foro de desarrolladores y había gente que ya estaba haciendo productos. De hecho, salió Jasper. Estaba como las primeras versiones de Jasper. De imágenes. No, de generación de copy para marketing. Ay, que hay otro Jasper de imágenes. Hay O uno uno, después. sí, hay cáncer de nombre, hay sobran. ¿Ya? Estaba Jasper y después estaba ¿Qué hacía Write Jasper Sonic. entonces? Escribía contenido, era como, escribe tus blogs con AI, era como eso, escribe tu contenido con AI. Y era uno de los principales como productos que se estaban mostrando en ese minuto. Que ese no era de OpenAI. No era OpenAI, pero estaban usando el API. Entonces Usaban el API OpenAI. usaban ¿Y esa sabes primera qué API, modelo de ChatGPT era ese? el 3.0. No, si era una locura, ¿no? Era como, escribe una canción, o escribe un poema, y eran puro O sea, ejercicio el como 3.0 básico. estuvo mucho tiempo como, como medio privado. Estaba en O un... no, o fue mucho tiempo hasta que lanzaron esta UI de chat. No, o sea, fue mucho tiempo hasta ChatGPT. De hecho, OpenAI partió en el 2000, diría que casi que 2011, una cosa así. Es como de esa época. No me acuerdo la Sí, no, fecha pero exacta, dijiste que pero era el GPT-3. el 3 se lanzó en el 2017 internamente. Y recién en el 2022 publicaron la chat de la UI. Que es el 3.5. Porque en Ah, el fondo lo que ¿ese les fue? termina... Sí, el 3.5 fue ChatGPT. Y el 3.5 del API lo lanzaron en el 2019. Que esa fue como el primer API abierto. Y ese era el mismo modelo que el que lanzaron al público el 2022. Entiendo que es como una actualización del mismo modelo base, Pero no cambió la red neuronal. pero la red neuronal es la misma. O sea, como que en el fondo el entrenamiento era el mismo. Hicieron algunos tweaks, ¿Por qué se pero demoraron tanto? ¿No cachaban que esta UI era la clave? el, lo que pasa es que el UI era un experimento como para llevar el Playground a un demo más de producto. ¿No estaban tan convencidos de lo No, bueno po. que era? No era el objetivo, po. De hecho, lo hizo la Mira Pero, Murati era como un juego. Era como, miren, hice una versión chat que podemos subir y que la gente puede hablar con este GPT 3.5 y la cuestión explotó. ¿Cachai? Porque antes de eso estaba solo el Playground. Y el Playground era súper tosco. Era una caja blanca con un enviar y tenía 2 paneles nomás, el input de información y el output abajo.
y no tenía nada más alrededor, tenía un par de parámetros como medio vagos, como que no quedaba claro qué hacían, había que leer mucho para entenderlo, y las respuestas no estaban guiadas. Entonces la gran gracia de ChatGPT en el fondo es, pregúntame algo acá, ¿cachai? Como habla conmigo. Pero es bien increíble cómo ese cambio de presentación al cliente, que es puro producto, La eh, paquetización. revolucionó todo. Es que lo hace entendible. En el fondo de lo que terminaba pasando, porque piensa que antes del Playground era una documentación técnica. O sea, ya tenía una barrera de entrada Muy grande. importante, ¿cierto? Después tenía el Playground, que era más o menos una cosa visual que podía interactuar. Ya no era para cualquiera tampoco. Y después sale este GPT o ChatGPT, en el fondo que tiene una interfaz de usuario, que está pensada en el usuario. Y eso, en el fondo, es la distinción entre un producto y un product y un API, digamos. Como que tenéis las dos Y vertientes. lo que tenía Google en ese minuto, ¿lo probaste alguna vez? ¿Tenían alguna API pública? Y quiero entender qué tan importante fue ese salto de ChatGPT. Lo que pasa es que antes de ChatGPT, existían modelos y algoritmos y tú podías, habían APIs de AI. Estaba Databricks y hay un montón más. Pero tenían la brecha del desarrollador de matemático. Ni siquiera era el desarrollador del API. ¿Cachai? Entonces no era un full stack que se metiera a Databricks y hiciera una aplicación con los datos de un data lake. Entonces, de nuevo, en el mundo del marketing, que es donde un poco más yo lo vivía más tangible, siempre la pregunta es, ok, yo tengo datos de mis clientes, ¿qué hago con ellos? Quedaban en un Excel que eran improcesables porque después del millón de filas, el Excel se te caía. Entonces empezaban a quedar como estos muertos de datos dando vueltas que no podía yo ordenar. Llegó este mundo del Big Data y dijeron, ok, lo que hay que hacer es recolectar toda esta información y tenemos que tener, bueno, en el mundo del marketing un CDP, que es este Client Data Platform, o en el mundo más del BI tenéis que tener este Data Lake o este Data Warehouse. Y hubo como esta etapa en las grandes empresas, ¿cierto? En las grandes corporativos, esta etapa de unificar la información en algún lugar. Y después llegaron los data scientists, que era como, ya, yo soy un tipo que maneja Python y maneja R, y puedo hablar con la base de datos, y si tú me das 2 semanas, yo te saco un insight, Estaba un dashboard. hago un dashboard. No, el dashboard viene después. Ah, ya. Primero habla con el tipo de data science que te saque un cubo. No sé, escucharle pásame un cubo. No. El cubo en el fondo era una matriz de un Excel, en un Excel que tenía varias dimensiones de datos, por ende el cubo. Y con ese cubo en el fondo tenía ahí un segmento de clientes, un análisis de venta, algún pedazo de información semiprocesado. Y de nuevo, para hacer eso tenía que llegar este weón que era un data scientist. Entonces, ya no era un tipo, no era un, era un developer, era un scientist. Y el tipo lo que hacía era escribir un par de códigos de Python, un par de códigos en R, se conectaba a la base de datos, extraía segmentos de esa base de datos y te daba una tabla. Y después, ya, ok, hagamos un análisis de esos datos, saquemos un patrón, busquemos una línea, una tendencia. Pero no, te quedabas necesitabas meterte al terminal para hablar con esa base de datos. Y un poco lo mismo pasaba con estos modelos. Para poder hablar con GPT en ese minuto tenías que hablar por un terminal, por una línea de comando. Pero cuando llega ChatGPT, en el fondo lo que hicieron fue poner una interfaz de usuario a este sistema de data. Y eso es un poco el cambio. Ahora, hay herramientas que tú hoy día con Databricks y con otras plataformas tú podés de cierta manera crear estos conectores de tu data warehouse, de tus sábanas de información, con una interfaz un poquito más fácil de usar, un dashboard. Quiero que después hablemos cómo cambió de ser data scientist y cuál es el impacto que tiene la IA y estos modelos de IA generativa hoy día en ese análisis de data. Pero me interesa volver un poco más para atrás. Cuando tú empezaste a probar GPT-3 a través o incluso GPT 3.5, a través del Playground o antes, a través de la API, ¿cuál era tu impresión? ¿Era tan sorprendente como lo pensamos hoy día? ¿O sentíais que esto iba a ser una revolución? Mira, no, obviamente no lo vi venir así como esto va a cambiar el mundo, así como que no fue mi percepción, pero siempre fue, esto va a ser mucho mejor. Y un poco como lo miro hoy día también, hoy día es increíble, tú puedes hacer cosas muy sofisticadas,
que necesitan un grado de discernir un poco si está bien está mal y todo lo que sabemos. Pero si tú te ponías a pensar en dónde está hoy día y dónde va a estar mañana, hoy día estamos en cero y mañana va a estar en, quién sabe, en 1000. Tú lo mirabas y al principio, y era un poco lo mismo, era como, esto es súper precario, es como tratar de armar una casa de verdad con unos legos, como que no va a llegar a nada, pero se ve el potencial, se veía que esto iba a generar valor. Y era principalmente o evidentemente en temas de lenguaje. Era como los primeros prompts que tiré eran como, ok, quiero que me escribas una estrategia de marketing. Y creo que esa fue la primera o la segunda pregunta que le hice. Y me escribió algo que si tú lo leías y como con la vista media nublada, si leía y así, como que hacía total sentido. Pero si lo leía ahí en detalle, no, era ridículo, como que no tenía pie ni cabeza, era redundante, se daba vuelta en círculos, como que le faltaba algo. No sé si he jugado con las temperaturas y cuando de repente le ponís mucha creatividad, a los modelos más antiguos particularmente, les ponís mucha creatividad, como que rápidamente divagan. ¿Ya? Y le pasaba eso como por default. Entonces le preguntaba, quiero hacer una estrategia de marketing para vender chocolate y empezaba a contarte ya, para hacer una estrategia de marketing hay que elegir un canal y después ese canal tenés que cambiarlo porque el programa de televisión que vas a ver es otro. Y era como, partiste hablando de A y terminaste en Z, así, en cualquier lado. Pero se notaba esta lógica de, oye, esto va creando contenido hacia adelante. O sea, está pensando, entre comillas, está pensando qué viene después. Y ese que viene después se notaba que no estaba tan claro todavía y todavía se disasociaba de sí mismo, como que le pasaba eso. Pero, pero, pero viendo los foros, viendo lo que los demás decían y lo que más comentaban, era como, ah, esto eventualmente va a mejorar. Y esa mejora es donde va a estar el impacto al final del día. Entonces era como un poco esa promesa que yo creo que lo hacía interesante. ¿En qué minuto lo empezaste a usar tú en tu negocio Con o en tu ChatGPT. día a día? Con ChatGPT. Antes Sí. del chat, no. Antes del chat todavía era como una cosa media explorativa, como que de repente se me ocurrían un par de cosas, las probaba, pero no estaba tan claro dónde aplicar esto como a escala. Como, ok, esto lo puedo usar en mi día a día, no me sirve tanto porque divaga. O el API todavía no es suficientemente robusto, entonces como qué producto voy a crear con esto. Por eso los chicos de Jasper y Writesonic y otros de los que partieron como que fueron los primeros productos, yo creo que fueron bien arriesgados porque la herramienta no funcionaba bien. Y yo creo que tenía muchas capas de pseudo IA O entre sea, medio. hubo al final entre este playground del GPT 3 y 3.5 hasta el chat, hubo harto progreso, pero que no va directamente en el modelo mismo. El modelo mismo cambió en la versión 4. Ahí hubo un cambio de, wow, esto saltaron, no sé, como veo un breakthrough. En el 3 y el 3.5, para crear productos, todavía había que como falsear etapas. ¿Ya? Un poco cuando habláis hoy día de los agentes, que en el fondo son un workflow glorificado, un RPA glorificado, era un poco lo mismo. El modelo tenía muchas capas intermedias de cosas que pasaban. De hecho, las primeras versiones de GPT no tenían el Mixture of Experts, la mezcla de expertos. Y eso en el 4 se nota cuando ya separaron un poco el modelo de tratar de hacer todo en un solo modelo, en hacer muchas cosas en muchos modelos y tratar de anidar esos modelos pensantes, de cierta forma. ¿Así funciona el 4? Sí, el 4 tiene la lógica, la gran gracia es el Mixture of Experts. A ver, explícanos un poco más cómo funciona eso. En definitiva, lo que es que separaron ciertos procesos lógicos en expertices. Entonces, si no me equivoco, el chat GTP tiene 12, es un poco lo que está como semi-documentado, que hay 12 como pequeños IAs que en el fondo hacen GPT 4.0. Y como que hay uno que decía cuál es el que le toca a esta Hay como, pregunta. es como un workflow, es como un proceso. Como no es lo que hoy día es un agente en el fondo que puede tomar la decisión con herramientas, lo que hacía en el fondo pasaba como por una lista de tareas. Era como primero haz esto, después pregunta esto, después piensa esto, después extrae esto, después genera esto. Y iba como pasando un poco en esa lógica de ideas que las iba procesando. Por eso, en el fondo, también después
te vas como a la etapa de los asistentes o agentes que en el fondo cuando tú lo mirabas en la versión, creo que en la versión 4 ya tenía eso que en el fondo iba como semi pensando, pero en la interfaz te iba mostrando como que iba razonando, como que habría ahí una ventanita y te iba diciendo, estoy haciendo esto, estoy pensando esto, estoy procesando esto. Entonces, esa lógica como media secuenciada, en el fondo es lo que hace que Que es lo que llaman los modelos de razonamiento. el modelo de razonamiento ya tiene un modelo más grande que hace ese prepensar para alinear. En el fondo lo que está haciendo es como alinear los tokens. Como que si lo pensáis de esa manera, lo que hace es como ya, si el usuario me preguntó esto, regurgito esa pregunta, esos tokens, para tratar de alinearlos y cuadrarlos con la pregunta, para después hacer el output. De hecho, entre el Mixture of Experts, que se llama, el MOE, sale una técnica que se llama los Chain of Thoughts, la cadena de pensamiento. Y esa cadena de pensamiento es lo que después se transforma en los modelos con razonamiento. Que en el fondo, cuando tú le decías al modelo, piensa unos minutos antes de responderme. Lo único que hacía eso era tirar tokens como calentar el motor. Ajá. O sea, muy burdamente, en el fondo lo que hace era Tiene una como... respuesta y se la vuelve a poner a su input. Sí, o sea, en el fondo lo que le termina pasando al modelo, en el fondo es como... obviamente esto es mucho más profundo, pero es... El modelo recibe un input, transforma busca tokens de esos que recibe, busca tokens en todo su como panel de posibles respuestas, y a medida que va teniendo más referencias, va generando los tokens, va prediciendo los tokens al futuro. Entonces, cuando está en un 3.5 o un 3.0, no tenía ninguna referencia, entonces le decía ahí, parte acá y al final del día como que agarra algo más o menos y después agarra otra cosa más o menos y Entonces, tenía poco contexto. ¿Cachai? podemos decir que ahora, porque se sigue hablando de que al final, o al menos en la parte más científica, técnica, de que al final lo que hacen estos modelos es como escupir el token más probable. Sí. Pero finalmente, hoy día, si es que con estos modelos de razonamiento, ya no es tan así. Porque al final escupen parte así. Parte escupiendo el siguiente token más probable. La siguiente Sí, palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra. Llega a algo, pero eso no es su respuesta. Es la base para partir una nueva respuesta. Y esa nueva respuesta al final partió con el contexto completo de su primera respuesta. claro, para ir generando Y al contexto. final va a ir usando los tokens futuros para cambiar los tokens pasados Y, también. y ahí hablan también de la degradación, porque en el fondo estáis como generando esta data sintética, que no era lo que le preguntaste, que fue algo que generó, y ahí parten como las alucinaciones y todo esto en el ¿Qué es la fondo. degradación? ¿Se mide? Se mide en el fondo qué tan exacto es el token posterior versus el previo, y si va teniendo correlación con lo que estáis preguntándole en el fondo. Entonces, cuando tenéis mucho contexto, eh, en los modelos, no sé cómo funciona bien en los Gemini de 1 millón, yo creo que ahí cambia un poco, pero hasta hace poco, cuando tenéis mucho contexto, el modelo solo leía lo del principio y lo del final, y lo del medio como que se mareaba. Entonces como que no lo tocábamos, no lo tomábamos muy Needle in bien, the haystack. el needle in the haystack. Entonces todo lo que estaba como en medio se perdía del contexto porque el modelo entendía lo primero y lo último. Y en ese proceso, en el fondo, lo que iba pasando, mientras más tokens se generaban, más iba degradando el Más vais centro. profundizando Claro, solamente el principio y el final. claro. Solo te vais quedando con lo primero que escuchaste, que es donde partiste, y con lo último que tenéis, que es donde vais generando tokens. Entonces todo lo en medio se va perdiendo. Y ahí hay una curva, en el fondo, que es como ya mientras... Ya hay un N de tokens, donde ya como queda un poco lo mismo, porque el contexto se nubla, y ya el modelo no tiene esa exactitud que si tuvieras un contexto más pequeño. De hecho, en el mundo del RAG, hay dos tipos de RAGs. Hay un RAG que en el fondo usa... ¿Qué es el rack? El RAG es el Retrieval Augmented Generation, generación aumentada por rescate. En el fondo saco información de una fase y voy usando esa información como contexto de la conversación que estoy teniendo con el modelo. Entonces tú lo que haces con un modelo de RAG, en el fondo otro pequeño AI, que lo que tiene como foco no es buscar, ya no es lo mismo que un buscador, pero lo que trata de hacer es identificar vectores relacionados o similitudes de vectores con parámetros semánticos. Entonces tú le decís, quiero un pan, el vector relacionado semánticamente es mantequilla, palta o mayonesa, y hay una probabilidad de esos tres términos que se relacionan con pan. Eh,
Entonces lo que hace este modelo es ir a buscar a tu base de datos, en el fondo una base vectorizada, una base de contexto, cuáles son esos vectores que más relación tienen con el token que estáis prompeando, en el fondo que estáis poniendo en el contexto. Y a medida que tú tienes muchos documentos o muchos vectores, esa relación semántica también se hace más compleja porque hay muchos puntos. En el fondo es más difícil identificar correctamente cuál es el vector relacionado. Entonces, cuando tienes racks muy grandes, de nuevo se te empieza a degradar esa calidad porque es muy difícil con exactitud, el nivel en the haystack, encontrar ese vector o ese token que es el token que debería venir después. Algo muy interesante que se me viene a la cabeza es que muchas de estas mejoras, claramente del 3.5 al 4 no, porque hay un cambio en el modelo profundo, pero hay muchas mejoras que son prácticas que se podrían haber hecho y probablemente se están haciendo fuera del mismo modelo. Sí. O sea, cuando tenía hoy día, no sé, la gente habla del wrapper, sería un wrapper, pero en verdad muchos de estos wrappers están haciendo muchas de estas técnicas o inventando muchas de estas técnicas que son las mismas que han hecho que el modelo mejorara muchísimo. Sí, justamente el Chain of Thought sale de un paper paralelo en el fondo que dice, oye, acá tú puedes anidar ideas y eso hace que el modelo, porque va calentando motor, digamos, con estos tokens agregados, Sí, va haciendo que las respuestas sean mejores. Ese es el mejor ejemplo. Y tomaron ese mismo paper y esa misma idea y la aplicaron en el 4, en el 4O, en el 4 whatever, en algún minuto lo pusieron dentro del modelo y eso hizo que razonara y ahora es un modelo que razona, pero en el fondo es un chain of thought que está documentado, que en el fondo, que es, oye, dale más contexto y anda variando ese contexto para que el proceso vaya siendo más rico nomás. Y los wrappers, que bueno que lo mencionaste, los wrappers más allá de la connotación buena o mala, si es que es un CRUD o no, en el fondo como la discusión más técnica, la gracia que tienen es que aplican los modelos a problemáticas reales. Y el modelo en general es casi un dummy, en el fondo no sabe el contexto del problema, solo sabe los tokens. El gran salto que lo vengo entendiendo de esta conversación fue exactamente eso. Fue tomar este modelo de GPT 3.5 y crear el chat GPT. Ese salto, que fue lo que revolucionó todo, es un salto solamente en producto y en experiencia. Y en aplicación. Sí. O sea, la gracia de los modelos es aplicarlos. O sea, alguien de la rama científica te va a decir, no, el algoritmo, el machine learning, el AI profundo, y claro, hay una matemática científica súper interesante. Pero si el mundo no se hubiese vuelto loco por esto, no estaríamos donde estamos. No, exacto. Y si esa locura que causó el mundo fue el salto que es netamente producto, que es paquetización. En el fondo es la experiencia, la paquetización, el producto que realmente puedo usar en mi día a día. Me preguntáis, ¿cuándo empezaste a usarlo? El día que salió ChatGPT, y dije, ok, acá hay una cuestión que es... Y tú eras del grupo más exclusivo de gente que tenía acceso. O sea, de seguro estaba en el primer millón de usuarios. Exacto. Así no, como probablemente mucho mínimo. menos. No te podría decir, pero estaba en esa primera semana, en el día 1.5, y ya estaba así tirando chats. No, pero tú lo habías usado antes por el Playground del mismo modelo. Sí. O sea, yo ya entendía lo que había detrás. Yo ya conocía OpenAI, no era una sorpresa. De hecho, podría apostar y voy a buscar si me llegó un mail. Hola, te invitamos a probar ChatGPT. Puede ser que me haya llegado un correo. Pero claro, la gracia y cuando empezáis a usarlo es cuando lo haces accesible. Entonces, gran parte de estas tecnologías, no sé si tú leías a LeCun, ¿cierto? El líder de ciencias de Meta. Claro, él está pensando en cosas que son súper avanzadas y son increíbles, pero la aplicación real hoy día está lejos. ¿Por qué? Porque no ha pasado esa parte de la paquetización y productificación para que una persona normal lo pueda usar. Y finalmente, siento que todo esto que ha pasado con la IA me demuestra mucho la importancia de probar del producto, de llegar a la gente, porque finalmente, bueno, Google dice que tenían estos modelos incluso antes de que saliera el chat, y tú jugaste con el GPT 3 y 3.5 mucho antes del chat, pero nadie se creía tampoco tanto el cuento de que entrenar un modelo de esta manera con tanta data y simplemente predecir el siguiente token con tanta como solamente predecir el siguiente token iba a ser algo que iba a funcionar tan bien. ¿Y cómo nos dimos cuenta que funcionó tan bien? No fueron científicos haciendo cálculo o matemáticos haciendo cálculo en su laboratorio, en la aplicación, sino que fue tirarlo y ahí te diste cuenta, esta cuestión entrega valor funciona. Sí, o sea, al final del día no necesitáis un auto más rápido. Necesitáis un auto que funcione bien, en el fondo ese es el punto.
Entonces, claro, estoy de acuerdo, el modelo y los LLMs tal vez no son la forma más escalable al final del camino. Y hay otras técnicas y otras teorías que pueden ser mucho más potentes y pueden llegar más lejos. Pero hoy día es lo que más funcionalidad tiene. O sea, Sí, lo podía aplicar. y me quedo con la conclusión de que Mira Murati es la gran propulsora de esto. Sí, todo esto Es la gracias a ella. responsable. Es la responsable. No sé cómo habrá sido la conversación interna entre Sam Altman y ella, diciéndole, oye, voy a crear este producto, y él le haber dicho, "Bueno, dale, como probemos cosas, porque al Pero ella final, fue la que explotó esto. sí, o sea, en el fondo tú pensás como OpenAI, que nace un poco de Y Combinator, como la mentalidad de Y Combinator, Startup. de startupera. Entonces, obviamente era como, hagamos cosas, probémoslas y veamos si funcionan. O sea, tiremos cosas, como es, let's throw shit to the wall, see if it sticks, como un poco eso. Entonces yo creo que fue un poco ese experimento y, y claro, cuando tú pones en las manos de personas estas herramientas y llaman los rappers como queráis, pero se transforman en casos de uso reales y ahí está el valor, O sea, fue esta mezcla de científicos, de matemáticos haciendo tecnología y startuperos tratando de productizarla. Y tratando de sacarle esa mezcla partido, tratando de fue una sacarle bomba. partido. Yo creo que o sea, mucha gente considera que lo que ha hecho OpenAI no es el camino correcto porque pasó de non-profit a for-profit, están paquetizando, ya no son tan open. Como que ya está bien, sí, podemos hablar de eso, pero si tú miras en el impacto económico que está teniendo esta tecnología o este producto, Es una es locura. tremendo. O sea, y creo que no hay otra oportunidad como la que estamos viendo hoy día con este tipo de Ya, a ver, soluciones. hablemos del impacto, hablemos del impacto. ¿Para dónde va la cosa? ¿En qué vamos a estar en 5 años más? Yo creo que hoy día, mira, partamos de la base de hoy. Hoy día, hoy día ya una empresa que no esté incursionando en un proceso de IA de algún tipo, creo que está corriendo en riesgo para los próximos 10 años. Corre mucho riesgo. Y no porque no, esto es como el máximo de la IA no te va, la IA no te va a reemplazar, te va a reemplazar a una persona que sí usa IA. En el fondo esa misma lógica aplica a las empresas. Y el impacto económico viene desde ahí. Principalmente si tú pensáis que esto se va a acelerar, los productos van a ser mejores, la forma de implementarlo y de sacarle partido va a ser más clara, pero hay un proceso de adopción y de cambio cultural que toma tiempo, ¿ya? Si tú le entregas un chat GTP a una persona que tiene poca alfabetización digital, el impacto es mucho menor que si le pasas la misma herramienta a alguien que es muchísimo más alfabetizado en herramientas digitales. Entonces, ese cambio que tiene que ver con el usuario, con la persona, no es inmediato. La tecnología cambia de un día a otro, pero el cambio, el paradigma personas es mucho más lento. Entonces, ahí está ese proceso de cambio que hay que acelerar y que en el fondo hay que impulsar. Una vez que tú tienes organizaciones que tienen estas herramientas y son capaces de usarlas en el día a día, se empieza a habilitar esta idea de que puedo hacer más con lo que tengo, ¿cierto? Más con menos, o duplicar mi impacto, o lo que sea. Está este chiste de que va a haber una empresa de $1 billion company de una Sam persona. Altman lo cuenta todo el tiempo, el, O el sea, unicornio de una el persona. unicornio de una persona. Pero también piensa tal vez en las primeras empresas que sean las decabillions, ¿cierto? De 10 personas, O sea, de 100. O sea, de 100 y que valen 10 billones. y que valen, ¿cachai? Valen números infinitos, po. Entonces, claro, hoy día tenéis la posibilidad de tener personas o de negocios que valen billions. Todavía no llegamos a los negocios tan simples que valgan trillions. Ya Pero tenemos. sí hay, pero son tan contados con las manos Sí, casi. po. Entonces tú podrías pensar que eventualmente van a haber más empresas de trillions y van a haber pocas empresas de Wow. decabillions, ¿cachai? Habilitadas por estas tecnologías. O O sea, sea, el que gane va a ganar todo. nosotros tenemos un cliente que me dice, yo necesito automatizar mis procesos, necesito incluir tecnología de inteligencia artificial en mi operación, porque si yo no lo hago, va a hacerlo mi competidor. Y mi competidor va a ir donde mis clientes y le va a decir, oye, yo te ofrezco lo mismo a un tercio del costo. Y en esa conversación, ni siquiera a la mitad, a un tercio del costo, esa conversación ya pone mi negocio en riesgo de la noche a la mañana. Entonces, el primero que craquee esto, que logre resolver este problema, es el que va a tener el first mover advantage, ¿cierto? Entonces, yo me voy a poder parar enfrente de todos mis consumidores o mis clientes, les voy a decir, oye, esto que antes costaba producir 100, ahora cuesta 20, y yo te voy a traspasar ese ahorro
disminuyéndote el costo a ti de cada uno de mis servicios. O sea, eso hace que tu oferta, la competencia de precios va a ser agresiva. Y ese impacto es muy loco porque vamos a terminar con más monopolios de los que hay hoy día. Es probable que haya una monopolización de las grandes empresas que tengan la espalda para ir más rápido, sí. Pero también va a habilitar más nichos. Entonces, efectivamente Necesitáis menos plata, menos capital, menos mano para entregar algo y para producir. Para producir, claro. Entonces, eventualmente, la gracia del one person, 1 billion company no es tener un 1 billion company, pero es tener una empresa de 1 o 2 personas que genere 2 millones, 100 millones, 200 millones, ¿cierto? Que eso puede ser posible, porque ahora estás viendo empresas como Cursor o como Windsurf o todas estas empresas que están en el nicho de las herramientas de inteligencia artificial, que están siendo valorizadas como unicornios y que tienen 10 personas. Hasta hace 2 años atrás eso no era posible. Era impensado decirle a un VC, oye, quiero $1 millón para desarrollar mi proyecto y mi producto, pero no voy a contratar a nadie. Pero mira, así como, ¿y para qué queréis la plata? Que hoy día un poco la pregunta, ¿para qué queréis la ¿para qué queréis la plata? Lo pregunto en verdad. Sí, pues hoy día, ¿para qué queréis la plata? Si en el fondo puedo con 3 personas muy buenas, puedo hacer lo mismo que hacía con 100 personas más o menos. ¿Cuáles van a ser las primeras industrias que se van a ver más afectadas? ¿Y hay industrias, tú crees, que están como a salvo de esto, que no tienen que adaptarse? Yo creo que no hay ninguna industria salvo así tácitamente que te diga, esta nadie la va a tocar. No creo que pase eso. Va a ser transversal y yo creo que las primeras son las que tienen, de partida se tiene un proceso repetitivo que tiene poco valor cognitivo, tiene poco valor agregado mental. Eso es un área de riesgo importante o un área de oportunidad, como lo queráis ver. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que no está tan capacitada? Yo creo que, bueno, van a haber problemas nuevos. Creo que todavía el etiquetado de contenido va a seguir siendo una tarea, no se va a acabar todavía. Probablemente No estoy haya... pensando directamente en las pegas que va a afectar. O sea, tú me decís, las industrias que más se van a ver afectadas más rápido y que me hace mucho sentido, son donde tenéis muchas pegas manuales que requieren poca capacidad cognitiva o conocimiento, habilidades, experiencia, etc. Entonces se va a ver afectada a toda esa gente que trabaja hoy día en esas pegas, que es gente menos capacitada, gente con menos formación, etc. Pero piensa, por ejemplo, el mundo de los reponedores de supermercados, ¿no? En el momento que comprar un robot de reposición sea accesible, hablemos de $30,000 comprar un robot, ¿no? Me parece bastante accesible. Tú podrías despedir a 100 personas, porque el robot no va a dormir, no va a tomar descanso, no va a necesitar comida, ¿cierto? Se va a cargar rápidamente. El break del robot van a ser 5 minutos hasta que se cargue completo, no sé, y va a poder pasar por la bodega y el supermercado reponiendo las góndolas. Esas personas, en el fondo, lo que van a tener que hacer, algunas de ellas, va a ser supervisar que el robot está haciendo el trabajo. O sea, alguien tiene que estar chequeando de que no se caiga, de que haga bien la pega. Y después van a haber otros que van a tener que ayudar a etiquetar el contenido y que va a haber un trabajo pesado en, ok, cómo documentamos el mundo para transformar lo físico en digital para que eso después pueda ser usado para entrenar los sistemas. Es un trabajo como casi que temporal. Puede ser que cambie en el tiempo, sí, pero probablemente es el primer shift en el fondo, por ejemplo. O sea, piensa en los call centers, que también tienen un grado alto de personal que no es necesariamente el más capacitado, no tienen la mayor cantidad de estudios y hacen cosas muy repetitivas y siguen un guión. Eso es 100% automatizable. Y después tenéis a todas esas personas que en el fondo como disponibles pues, para hacer qué cosas. ¿Qué Entonces, cosas? yo no sé. A mí se me ocurre que etiquetar el mundo. Creo que eso es una cosa como que en los próximos 5 años, 10 años va a ser un tema. O sea, necesito escanear toda la Biblioteca Nacional. Claro, voy a tener un par de máquinas, pero después tengo que revisar que se haya escaneado bien, no sé. Tengo que ir a tomar fotos a la calle para poder documentar bien las fotos Pero de etiquetar, Google me Earth. da la sensación que etiquetar el mundo es una pega que se acaba. No lo sé. Scale AI, una de las empresas top en el mundo de la inteligencia artificial hoy día, y ellos su trabajo es etiquetar datos. Y son 1.000 personas, principalmente en Kenia. Van en el otro sentido, tocayo.
O sea, Uno creciendo con menos gente, echando gente y estos gallos contratando gente. pero porque, de nuevo, tenéis que etiquetar el mundo. O sea, no es, o sea, no sé, mira acá, cuántos objetos hay y cuántas fotos necesitáis de todo esto para poder hacerlo al detalle exacto. Millones. Se lleva esto por todos los departamentos, todas las oficinas, todas las casas, todos los... Como que el nivel de información que necesitáis documentar no es menor. Claro, vaya a poder poner una cámara que va a tener un grado de detalle, pero después puede haber otro grado más profundo, tenéis que validarlo, no sé, como que hay trabajo ahí todavía. Sí. Quiero conversar un poco más porque siento muy interesante toda tu experiencia habiendo vivido como todo el progreso de la IA de manera tan directa hasta hoy día. Eh, Tení momentos de repente de algo que le pediste que fue como, wow, ahora esto realmente, como por ejemplo, no sé, pues me contabais de cuando le pediste que te daba un plan de marketing y como que mirándolo de lejos parecía bacán, pero en verdad haciendo el doble clic era medio chistoso. Tenía un minuto en el que ese plan de marketing o eso que le pediste a la idea fue como, wow, esto en verdad lo hace y lo hace bien y ahora me va a ayudar mucho. Mira, una de las primeras tareas que me puse en mente cuando salió el ChatGPT, dije, esto lo puedo usar para escribir código. Porque estaba dentro de los casos de uso, escribe código. Dije, me gusta este. En particular es algo que me gusta, me apasiona, siempre puedo aprender más y me gusta. Y ChatGPT 3.5 le dije, hazme una extensión de Chrome. No voló para adelante nunca. Nunca lo logré hacer funcionar. Y siguiendo los pasos, o sea, como ChatGPT, dime cómo hacerlo. Yo soy el humano que hace todo lo que tú dices. Es un poco como en mi prompt. Explícame cómo hacer una extensión de Chrome. Ya no me acuerdo qué hacía, pero que haga algo. No funcionó. Llegó el 4, semi funcionó. Llegó el 4O, está Ese es como tu test funcionando. de Turing. Está funcionando. Llegó el 4.1 hace un par de días atrás y fue como, esto está funcionando muy bien. Entonces, cada Y vez te la que yo, hizo así al tiro ya. en el último ejercicio, estaba probando una cosa con no, con Cloud 3.7 y me caí en un hoyo y no lograba sacarlo de un bug y apareció el 4.1 y resolvió un bug en un segundo. Fue como, oh, esto es impresionante. Entonces, más que el test de Turing de hazme una extensión de Chrome, porque lo resolví con la versión 4, no, con Cloud 3.7, ya logré hacer una extensión de Chrome completa, conectada con base de datos, con un Wow. user sign-in, con un payment, con un montón de cosas, y lo hice todo vibe coding. ¿Cuánto tiempo le dedicaste tú? Yo creo que como en las noches, 2 horas por noche durante una semana, que para alguien que haga nada y después de ahí en 10 horas logré hacer algo, o sea, yo podría haberlo hecho casi todo solo, pero si te ponía en el escenario de que hice que todo lo hiciera la IA, de 0 a 100 ¿Lo en podría 10 haber horas, hecho alguien que no es capaz de leer código? no, no, eso sigue, Eso eso, falta todavía. eso falta todavía. O sea, el problema sigue siendo qué le pido y cómo lo pido. Porque si tú le decís, quiero que me haga una extensión de Chrome, te hace cualquier cosa. Pero si hay un error, o algo no funciona, o algo no va en la dirección correcta, es muy difícil salir de ese rabbit hole sin saber lo que estáis haciendo, sin saber lo que estáis preguntando, sin saber preguntar otra cosa que ayude a salir de ese hoyo. ¿Cachai? Entonces, si bien el vibe coding, como este concepto de que yo le pido a la IA cualquier cosa y me lo devuelve, funciona siempre y cuando tú sabes lo que estás haciendo. Y aplica a todo. Si tú estás vibe shopping, o sea, hablando con ChatGPT, decirle, oye, recomiéndame la mejor televisor para ver películas de terror. Si tú no sabes qué es un OLED o no entendís la diferencia entre un HDMI y un coaxial, te vaya a marear con los términos. Te va a llegar y te vaya a ir ¿y qué es un coaxial? Y vaya a terminar preguntándole a ChatGPT cómo funciona el internet y como que te puedes desviar. Puedes alucinar tú con la Sí. IA. En el fondo te pasa un poco eso. A mí, ¿sabes lo que a mí me pasa mucho cuando le pregunto cosas de repente de programación o de integraciones o cuestiones? Me pasa mucho que se queda pegado con versiones antiguas. No, Ah, es muy malo identificando que esta es como se hace en la última versión de... ya, pero no, ahí está tu conocimiento
y tu experiencia en guiar a la IA para llevar a un resultado. Pero termino yo diciéndole, no, esto ya no se hace así, busca la nueva versión, esto está deprecado. Está bien, pues. O sea, eso sigue siendo el orquestador y el arquitecto de una solución, ¿cachai? Versus el pasajero. O sea, esto es como los autos, los self-driving cars. Tú no querías un auto que vaya sin que te pregunte dónde ir, ¿cachai? Como que, como que tú querías un poco de control. Entonces, yo creo No, yo que lo siento como un error. no, yo creo que es un feature, no un bug. O sea, porque, de nuevo, no estamos en el momento todavía donde le digo, ármame una aplicación de un e-commerce móvil que conectado a Mercado Pago. O sea, no estamos en ese mundo todavía. Vamos a llegar. 2 años, quién sabe. Pero Pero estamos es en el- capaz de leer la documentación de Mercado pero es Pago. capaz pero si tú eres capaz de orquestar, puedes llegar a resultados muy buenos. Ahora, de nuevo, y esta es la conversación que tú leí en LinkedIn y en X. En el fondo es, sí, van a haber brechas, sí, van a haber bugs, sí, van a haber gaps de información. Pero para eso está el experto humano arriba guiando el sistema, pues. O sea, Ya, tengo otra pregunta, porque todo esto del experto humano orquestando me hace mucho sentido con cómo funciona estos modelos de IA generativa hoy día, pero quizás incluso tiene que ver con cómo funciona el producto hoy día, porque el producto es puro input-output, o sea, todos los modelos que usamos hoy día, si tú no le pides nada, no hace nada. Va, ¿puede ser que eso cambie? sí, o sea, en el fondo lo que estás preguntando es qué tan aware es el modelo del contexto en el que está. O sea, qué inputs tiene, qué triggers existen para que el modelo accione o reaccione, ¿cierto? Claro, si tú lo dejas ahí, está inherente, no hace nada, o está muerto. En el fondo tenéis que hacerle doble clic para que se active. Pero si lo empezáis a conectar, y por eso, por ejemplo, aparecen estas cosas como los MCPs y los agentes en el fondo que tienen un webhook esperando una notificación, estos workflows de N8N o otras herramientas en el fondo que lo que hacen es dejar el modelo esperando información para actuar, pues. Entonces, eso va a pasar. Y la forma de conectarlo al mundo va a aumentar. O sea, hoy día lo conectáis con un API, lo conectáis con un webhook, un MCP, lo que queráis. Pero mañana tal vez lo conectáis con un servo, o lo conectáis con un monitor de una cámara, o con el timbre de O sea, en de tu verdad eso puerta. input-output no va a cambiar, No. solo que vamos a poder ponerle mucho más triggers. Por eso se habla mucho de que está el chatbot, que el que tú le hablas y te responde con un IVR, con una pregunta determinada y un botón, ¿cierto? Ese es como el dummy. Después está el copiloto, en el fondo el chat completion, que tú le dices hola y te responde hola y le preguntas cualquier cosa y te responde. Después está el workflow, que es casi como el RPA, que puede no tener una capa de inteligencia artificial o alguna herramienta que en el fondo haga análisis o genere alguna respuesta. Y después tenéis los agentes. Y estos agentes, en el fondo, un agente de verdad es un sistema que está constantemente aprendiendo y está escuchando un poco lo que sucede en el mundo para tomar acción. Pero no es lo mismo que un workflow con un motor de IA entre medio. ¿Y cómo funciona eso del aprendizaje continuo? Porque yo tengo entendido que al final los modelos hoy día realmente no aprenden, porque No, la red neuronal no la cambia. Entonces, no. ¿cómo solucionamos el problema de la memoria y del aprendizaje? Es que bueno que lo mencionas, que la palabra clave es la memoria. En el fondo, lo que hizo ChatGPT ahora, que en el fondo se acuerda de todo lo que has conversado para atrás, es un poco en ese camino. Es como yo le doy contexto vivo, que es lo mismo del RAG. En el fondo, como yo tengo una base de datos vectorizada, los vectores semánticos que se relacionan con el prompt del usuario para ir a buscar un contexto que sirve para responder la pregunta que está haciendo la persona. La pregunta clave es cómo yo alimento ese contexto y cómo hago que ese contexto crezca infinitamente. Porque claro, tú en tu O quizás cabeza, cómo lo voy comprimiendo para sacarle todo el ruido. o sea, tú pensáis como en el cerebro humano de nuevo, hay gente más experta en este tema, pero si tú pensáis en cómo tú guardas memorias, hay memorias que tenéis frescas y memorias que desaparecen en el tiempo, pero si te concentráis, como que te podías acordar de algunas cosas. A mí me Pero, no, gustaría que mi modelo se acuerde de todo. pero claro, tu AI, tú crees que se acuerde del 100% al Exacto. detalle. Probablemente no sea así. Hay cosas que va a votar porque son irrelevantes o se complementan con contexto nuevo o van cambiando en el tiempo. Ese aprendizaje no tiene que ver tanto con el modelo algorítmico de base. Probablemente en algún minuto vamos a llegar a un superentrenamiento Tiene que rápido. ver con ponerle parte del input, el contexto Hoy que queréis día, ponerle hoy hoy día. día, hoy día, porque en 10 años más probablemente exista un chip cuántico en tu bolsillo que sea capaz de entrenar un modelo en tiempo real. Sería increíble.
porque ahí no necesitáis este contexto, sino solamente le Armáis metáis la red input, neuronal en el minuto. vais armando redes neuronales en tiempo real. No sé, me imagino que eso va a pasar. O sea, eventualmente deberíamos llegar a eso. Pero hoy día tenía esta cosa que es fija, efectivamente está comprimida en el tiempo, está fija en el tiempo, pero tiene capacidad de usar herramientas. Y esos tools, en el fondo, son lo que le dan estas super capacidades de, voy a traer contexto acá, voy a escuchar este input, voy a escribir acá, voy a hablar de esta forma. Y es bien interesante el tema de la memoria y del contexto, que al final lo que hacen estos modelos hoy día es simularla. Porque todo el ChatGPT ahora que tú mencionaste que sabe todo lo que tú has hablado, en verdad lo que hace es tomar todo ese contexto, quizás comprimirlo, quizás resumirlo, no lo sé, y pasárselo como input a la nueva respuesta que te está haciendo. Claro, Y, llamarlos, en el fondo y- es y un tool. es bien interesante eso, porque vi un tweet de Sam Altman el otro día que decía que a OpenAI le estaba costando, no sé si lo viste, que a OpenAI le estaba costando $10 millones todas las respuestas de hola, ¿cómo estáis? Gracias, que le está haciendo a la gente. Y mucha gente es cordial con ChatGPT, esto es algo que he escuchado coloquialmente, porque dicen, oye, cuando la IA se tome el mundo, quiero que se acuerde que yo era buena onda. Es que sí, ese es el meme, ¿eh? Pero yo creo que hay una cosa más profunda, humana, donde tú realmente estás pensando que hablas con una persona y le dices, hola, gracias, por favor. Como que nos logró engañar. Sí, al que te dice yo le digo gracias porque me va a matar en el futuro, esa persona está engañada en su cabeza y piensa que está hablando con algo o con Está alguien. tan acostumbrado a decir gracias que no lo puede evitar. Sí, o sea, si voy a hablar con una persona le voy a decir hola. Entonces asumen que el chat GTP es una persona casi. Entonces hay una desconexión, ¿Tú le decís hola y gracias? no, me da lata. Como que, como que llega, le pasa el prompt, como traduce, escribe, cambia. Soy así súper objective oriented. Es como, necesito esto. Y más rudo con él. Pero sí, efectivamente hay un montón de contexto que no se usa, po. En el fondo ese hola, gracias, chao, eso no lo debe guardar en la memoria. Lo debe guardar tal vez una vez, pero no lo guarda todas las veces. O sea, el entrenamiento que tú le puedes dar a estos sistemas tiene que ver con la configuración y el wrapping, de nuevo, que tú le das y a este modelo base. Volviendo al tema de la programación, cuando tú trabajas con ChatGPT, tienes herramientas limitadas para trabajar en código. Entonces, claro, está limitado a que el contexto que sabe, o si usa la herramienta de search, o si tú le traes contexto para que te genere una respuesta. Pero si te vas, por ejemplo, a Windsurf o a Cursor, Cursor tienen embedado adentro, tienen dinámicas para darle más contexto. Usan herramientas, puedes guardar reglas, puedes traer documentación, puedes actualizar esa documentación, puedes usar web search y un montón de otras Bueno, cosas. tú puedes decirle cuál es el contexto que quieres que use para Justamente. esta pregunta en particular. Justamente, entonces ahí el uso no es, hoy día de nuevo, el uso del vibe coding o la capacidad de vibe code no es magia, es orquestación. Es como yo le digo qué quiero y le doy las herramientas para que lo haga correctamente. Entonces, de nuevo, si tú no sabes programar, vas a llegar a productos deficientes, incompletos, o te vas a encontrar en problemas que no vas a saber salir. Pero si tú sabes programar, yo lo he visto con gente con la que trabajo y he trabajado y que conozco que dicen, no, es que para mí es más fácil escribir yo en la función. Sí, claro, es más fácil escribirla tú porque te la sabes, pero de repente no te sabes la función. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu comportamiento tradicional? No, voy a leer la documentación, leo Stack Overflow, busco casos en GitHub. Eso toma tiempo. Cuando podría decirle a la IA, anda a GitHub, anda a Stack Overflow, lee la documentación y tráeme la respuesta. Y por Y no tráeme tres escribir la opciones. función, no está haciendo el hábito. No sé, o sea, digo, por escribir la función no se está acostumbrando a hacer el hábito. Justamente, le diste. Ese es el problema. Entonces ese tipo, que en el fondo en vez de hacer el hábito de preguntarle al ChatGPT que te vaya a hacer la investigación y se demore 30 segundos en darte la respuesta, tú estás defendiendo tu honor de programador, de decir, no, yo escribo todo yo. No le estás ganando nada, ¿cachai? No le estáis ganando el juego. Bueno, Solamente pero hacerte el juego más difícil. como programadores, si uno mira la historia, siempre han habido estas herramientas que nos han permitido abstraernos más. Y al abstraernos más, siempre hemos sido capaces de hacer muchas más cosas. Y es una más de una cuestión que hemos vivido en el mundo de la computación muchas veces. Sí, o sea, el pensar claro, todos los modelos, todos los lenguajes son como un wrapper de otro lenguaje, como que van construyendo sobre el otro. Entonces también, como hasta dónde, y esto no solamente en la programación, pero hasta dónde
queremos sacrificar el romanticismo de que yo hago las cosas yo mismo versus, oye, usa la herramienta. Entonces, Sí, sí, si el fuego es para no, yo no cocinar, uso la ¿cachai? calculadora porque quiero saber multiplicar. Que estoy hablando de un concepto muy antiguo, que ya no Sí, existe, pero existió en su minuto. Como el no dejar usar calculadora en los colegios, porque en verdad. mira, incluso ándate al ejercicio ni siquiera la calculadora, Wikipedia. O sea, en el colegio a nosotros nos enseñaron, oye, memorízate las fechas de la guerra. Qué inútil, weón. Onda, sí, quiero ser historiador. Tiene sentido que te conozcas la historia y ya, pero yo no soy historiador y no me interesa darme la guerra de no sé quién con no sé quién. Según ya los gringos todavía le hacen esa prueba de dime todos los presidentes y todos los estados. Todos los presidentes. Dame la lista de los 10 presidentes escrita al revés, sácale las letras. ¿Cachai? Le hacen a todos lo mismo y después encontrar en internet esas encuestas que van y me preguntan, oye, Como dime una capital de otro país del mundo y Europa. claro, Sí, dame sí. una capital de Asia, Mongolia. Esa no es una capital, man. Pero claro, el problema pasa por efectivamente usar las herramientas a disposición. Entonces, hoy día, en la programación, particularmente, hay herramientas muy potentes y hay que construir el músculo porque no es perfecto, pero está siendo mejor. O sea, eso es un fact. Entonces, lo que yo te digo de ChatGPT 3.5 al 4.1 de la semana pasada, es, es increíble. Literal, no puedo creer que haya avanzado tan rápido y que con lo que he aprendido acumulativamente, hoy día yo le puedo decir a un cursor, créame esta aplicación, créame este producto, y no llega al 100, pero llega al 70. Y claro, hay un 30 que estoy ahí luchando con bugs y con cosas, pero me demoré un día. Sí, no, estos sonidos tan importantes que es como no podéis no estar al tanto, no podéis quedarte afuera. Y creo que no hay que resistirse. Yo creo que ese es el error máximo que hoy día yo veo en las personas. Las empresas no tanto, los líderes de negocio. Están asustados. Los líderes de negocio están viendo la oportunidad. Los Y líderes de algunos están tecnología, asustados. los de tecnología. Los de tecnología no les gusta. Hay una resistencia muy fuerte. Pero no estaba pensando en la resistencia, estaba pensando en el líder de negocio que está asustado de quedarse afuera, no solo que ve la Sí, oportunidad. o sea, estaba asustado, o sea, ve la oportunidad. Yo trato de ser más positivo, pero sí. Tiene FOMO. Efectivamente, tiene FOMO. Hay un FOMO de equivocarse y llegar tarde a la fiesta. Pero es como chuta, pero si llego primero, hay una oportunidad grande. Y yo creo que los líderes de tecnología en general son más reacios a esto, porque entienden que efectivamente no razona, alucina, tiene sesgo, y está O sea, bien. mientras más entiendes cómo funciona, más reacio estás a Hay, hay, aceptarlo. hay, hay mucho más resistencia a decir esto no es perfecto. O sea, yo creo que ese es como el gran problema hoy día en las áreas técnicas, es decir, es que esto no funciona bien 100% de las veces. Es como, está bien, pero hoy día puede ser 60, mañana va a ser 70, pasado mañana va a ser 90, y eventualmente va a llegar a 99.9, que es lo que te deja a ti tranquilo para tener todos tus datos en la nube. O sea, sí, se cae a veces. Los GPT se van a equivocar a veces. No, los GPTs. No sabemos cuál va a ser el AGI del futuro, cómo va a funcionar, qué grado de equivocación tiene, qué grado de autonomía. Esa es otra conversación. Pero de cara a los modelos de lenguaje hoy día, que tú puedes comprar, conectar un API, hacerlo funcionar sobre tus datos y tener una aplicación productiva en 4 días, o sea, eso no lo podía hacer hace 5 años atrás. Y eso es lo que es la vanguardia de hoy, o sea, el hecho de poder prototipar, poder conectarme a un modelo de lenguaje, poder tener razonamiento, inteligencia on demand, o sea, es una oportunidad tremenda. O sea, no tomarla es como, ya, pues. Es una locura, es una locura. Oye, Francisco, para ir terminando, ¿tienes algún documental, libro, película que nos quieras recomendar? Podcast puede ser. Eh, esto ya a título personal, me estoy reviviendo todas las películas de ciencia ficción épica. Vi Interstellar hace poco, vi The Arrival ayer, hostia, qué buena. Vi Prometheus. Estas las vi como esta semana. ¿Y por qué lo estoy viendo? Creo que es interesante ver la ciencia ficción, entender la ciencia ficción desde la ciencia, dar de entender, ok, qué cosas sí hacen sentido y qué cosas no hacen sentido. No vean Black Mirror, no tiene mucho valor per se, pero por ejemplo un Prometeo o un Arrival, hay como
pensamientos como del futuro muy interesantes como para tener en mente hoy día. Creo que es interesante tener eso en la mente. Y podcast y libros, yo creo que lo va a leer hoy día. O sea, yo creo que están pasando demasiadas cosas en el mundo. ¿Qué estoy leyendo? X y YouTube. O sea, si me preguntáis película y YouTube, y si me preguntáis libro, X. Porque está pasando tanto, tan rápido que leer un libro es como me da la sensación Está de que desactualizado ya. me da la sensación de que voy a pasar mucho tiempo en leyendo para entender algo que voy a leer en un tweet y que puede ser la misma información comprimida. Es muy poco eficiente. Poco eficiente, pero es porque están pasando demasiadas cosas. Entonces como que Bueno, hay que puede ser estar... también que el minuto en el que el escritor imprimió el libro ya está desactualizado. Puede ser. Y también es una cuestión como de ansiedad mía. O sea, como de que necesito estar al tanto de lo que está pasando porque si no me siento como el FOMO me come y es como... ¡ah! ¿Tenía algún referente así, alguien que nos recomendís seguir? Sí, Robert Scoble en X. Se lo conocí. Él fue uno de los directores de Microsoft en prensa y PR. Tiene un canal en X, es muy activo y está siguiendo muchos de los fundadores de California y Estados Unidos que están haciendo cosas con ella. Entonces está mostrando mucha innovación. Está muy Buenísimo. entretenido. El Robert Scoble. Wes Rothman en YouTube es un youtuber que lo que está haciendo, que me gusta mucho, está haciendo como live streams de los lanzamientos y de las nuevas cosas en el fondo. Y no es solamente los divulgadores, porque los divulgadores no suman mucho, pero es alguien que abre código y dice, mira, acaban de lanzar esto, mira un acceso al API, mira, así es el response. Y eso te ayuda a entender rápidamente la Como documentación. un unboxing de los nuevos modelos. Es como un unboxing, sí. Entonces es bueno el hands-on. Creo que eso es súper importante. Y yo creo que esos dos hoy día en YouTube y X son como los principales. Después, no sé, ya tengo el For You. Como que mi algoritmo hoy día está tan sesgado en AI que ya los nombres son como una nebulosa y es como la noticia. Alpha Signals, no sé si lo conocí, en LinkedIn. También está en X, está en YouTube. Alpha Signals No, lo puede seguir de todas es maneras. un francés, son unos franceses que lo que hacen principalmente es leer papers. Y te hacen como, el resumen del paper que sale hoy día. Bueno, hoy día NotebookLM me volvió loco cuando descubrí que tú le metías un paper y te hace un podcast en 15 minutos de gente discutiendo el paper y tú le ponías el nivel de técnico que querías. Es una locura. Es O sea, bueno. te leía un paper escuchándote un podcast de 15 minutos. Yo lo que hago, este es como mi proceso como investigación. Como ya hoy día le digo a Grok, a GPT y a ChatGPT que hagan estos deep research, me generan un output pesado Del paper. de investigación. En el fondo sacan información de muchos lados o de un paper, te hacen un documento. Ese documento, varios de esos, me los llevo a NotebookML y en Notebook le digo, hazme un podcast o hazme un resumen de esto, pues tiene mejor ventana de contexto, entonces como que podéis meterle más contenido y desde ahí hacer una cosa un poquito más, una píldora de información como, esto era, aprendí algo. Bueno, con ese formato me queda muy claro porque es difícil que un libro compita. O sea, hay mucha información dando vuelta. O sea, no quita que hay que leer. Creo que igual uno hay que leer cosas para poder Quizás entender te lo hacís como resumen en vez de como podcast. Yo soy muy fan de los audiobooks. Como que, ¿cuál es el último que tengo? Lo último que tengo es Under the Influence. Robert Frank. Pero que es un tipo de un sociólogo, nada que ver. ¿Cachai? Buenísimo. Como leer cosas que no voy a leer en X. ¿Cachai? Bueno, Francisco, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. La verdad a mí me encantó la conversación, así que nada, gracias por haber estado hoy día. No, gracias a ti y gracias a todos los que estaban escuchando.